Vamos a continuar con las presentaciones internacionales. Voy a presentar ahora a un destacado economista. Él fue director del Centro de Análisis e Investigación Económica. Laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Banco de México. Ha impartido seminarios en universidades tales como Yale, Harvard, Chicago, Columbia, ITAM, UNAM, Olmex, entre otras, así como en foros nacionales e internacionales. Representó a México en el grupo de alternos de bancos centrales del G20 de 2010 a 2018. Presidió el Comité Monetario y Financiero Internacional para alternos del FMI de 2015 a 2017. Recibió el premio al mérito profesional otorgado por el ITAM en el año 2009. Ha publicado varios artículos sobre política monetaria, política fiscal, crecimiento económico y economía internacional en revistas como Journal of Money, Credit and Banking, entre otros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Manuel Ramos Francia. Él es director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Muy buenos. Manuel, ¿cómo estás? Saludos cordiales desde Bolivia. ¿Nos escucha bien? Sí, claro, los escucho muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento al Banco Central de Bolivia, al presidente Edwin Rojas, a todos ustedes por invitarme a este evento. Muchas felicidades por tu aniversario 94. Realmente tenía toda la intención de conocer su país, de ir para allá. Desafortunadamente, tuve exposición a una persona con COVID hace unos días y estoy terminando en este momento, bueno, el día de mañana mi periodo de confinamiento. Entonces no pude viajar, pero era toda mi intención hacerlo. Tengo muchas ganas, efectivamente, de visitar su país y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a voy a dar una plática sobre lo que yo considero son los retos globalmente para la política monetaria en los siguientes años. Y bueno, básicamente yo diría, voy a hablar de tres. El primero es, evidentemente, tratar de controlar y estabilizar la situación de elevada inflación, que básicamente a nivel global, obviamente hay excepciones, se está experimentando, se está viviendo. Y yo creo que hay muchas cosas que decir al respecto. Y me voy a dedicar la primera parte de la plática a hablar un poco de ello. Obviamente hemos estado escuchando las experiencias de estos cuatro países que acaban de dar de dar grandes presentaciones. Creo que lo que voy a intentar es ser un poquito más general, no tanto específico a países en particular, poniendo el problema, digamos, en términos generales. La segunda parte, quisiera hablar un poco sobre la transformación digital y lo que considero debe de hacer el Banco Central en administrar dicha transformación. Creo que son grandes retos, también algunos de los panelistas anteriores ya hablaron al respecto, algunos aspectos al respecto, pero creo que es importante también dar como un camino general en términos de lo que por lo menos yo considero debe de ser la aportación de los bancos centrales. Y tercero, voy a platicar un poco sobre un tema que también habló, se refirió sobre todo Pablo Hernández de Cos, en términos del cambio climático, pero me voy a concentrar más en otro riesgo o en otro tema clave del deterioro medioambiental, que es la pérdida de biodiversidad y el impacto que tiene potencialmente sobre el sistema financiero. Puede efectivamente conducir a una elevación importante del riesgo sistémico y obviamente la estabilidad financiera es uno de los principales, si no es que el principal objetivo de muchos bancos centrales.
Entonces voy a empezar por la situación actual de inflación. Bueno, como ya estuvimos escuchando, hay por diferentes razones diversas presiones para que se lleve a cabo, para que se registre una inflación elevada y un menor crecimiento en términos globales. Si nosotros vemos, por ejemplo, los pronósticos de crecimiento tanto para la economía global como para las avanzadas, como para las emergentes e individualmente en prácticamente las más grandes en cada uno de esos grupos. El pronóstico de crecimiento para 2022 y 2023 básicamente se ha venido revisando a la baja y el pronóstico de inflación se ha venido revisando de una manera muy marcada hacia el alza. Con respecto a la inflación, y esta es principalmente la preocupación, obviamente, de muchos de nosotros, obviamente va acompañado de la situación también de crecimiento, pero creo que hay que entender bien, más que pueda haber disyuntivas de corto o largo plazo entre inflación y crecimiento, cuáles son las fuentes de choque que han, digamos, generado estos niveles muy elevados de inflación y que también tienen, como lo diré en unos momentos, repercusiones sobre el potencial de crecimiento a nivel global. Bueno, muchos de estos choques ya se comentaron, que han afectado la inflación en 2000, sobre todo 2021 y ahora en 2022. Está la pandemia, que conllevó a disrupción en varias cadenas productivas y obviamente también las políticas públicas de salud de confinamiento. Se concentró mucho de la elevación, en la elevación, digamos, de los precios por estas disrupciones en el caso de las materias primas y en el costo de transporte. Eso fue principalmente, yo diría, en 2021, aunque todavía estamos cargando con parte de esto. Segundo, yo que ha habido una pregunta, un debate, un cuestionamiento en varias economías sobre si hubo un exceso de estímulo fiscal en combinación con condiciones monetarias muy acomodaticias. Efectivamente, lo que vimos en muchas economías, en prácticamente todas, fue una rápida recuperación de la demanda agregada. Como parte de la política de salud pública en términos del confinamiento, hubo obviamente, para efectos de tratar de controlar digamos, el virus, el efecto del virus sobre la población, del coronavirus, hubo obviamente digamos, acciones importantes de supresión de gasto. ¿Por qué? Sobre todo en la parte de servicios, para que no hubiera, obviamente, sobre todo en aquellos sectores que producen bienes que necesitan, o bienes y servicios que necesitan una alta interacción humana. Efectivamente, el confinamiento pues condujo a una supresión en esos sectores. Pero lo que estamos viendo, lo que vimos es que una vez que empezaron a, digamos, a relajarse las restricciones de confinamiento, la recuperación de la demanda agregada fue muy rápida en prácticamente todas las economías o en muchas de las economías. Y básicamente lo que está reflejando o lo que ha conducido dicha recuperación, sobre todo en el caso de algunas economías avanzadas, es sobre si hubo un exceso de estímulo fiscal. Pues no nada más vienen por el lado de choques de oferta, sino también en algunos casos, en algunas economías, tal es el caso claramente de Estados Unidos y de otras economías avanzadas, que obviamente, al ser ellos economías de un tamaño muy importante, determinantes de precios en el comercio global, en la economía global, pues si efectivamente presionan los precios de bienes y servicios en la economía global, esa inflación se va a traspasar también a nuestras economías. Entonces es importante estar entendiendo también de que muchos de estos choques vienen por el lado digamos, de la oferta global, pero también de la demanda global, sobre todo de economías grandes como Estados Unidos. El tercero es una reorientación importante de la demanda agregada, del consumo en particular, de los servicios a los bienes. Esto es, el confinamiento y obviamente las medidas de salud pública que han tratado de evitar o que trataron de evitar la interacción para controlar digamos, las infecciones de la población, implicó que hubiera una reorientación del consumo de algunos servicios o de muchos servicios, sobre todo aquellos que necesitan un elevado nivel de contacto, digamos, entre las personas, a los bienes. Pero lo sorprendente aquí ha sido
la persistencia de esta reorientación. Entonces, si aquí nosotros nos metemos a los índices de precios al consumidor o los deflactores de consumo de los diferentes países, vemos que la inflación de los bienes se ha disparado a niveles muy altos, históricamente elevados, inclusive muy por arriba del caso de la de los servicios. Y este incremento por arriba de la inflación de bienes que el de los servicios ha persistido, aún y a pesar de que obviamente muchas de las medidas de confinamiento se han relajado. También ha habido choques importantes a la oferta laboral. Sobre todo en algunas economías ha habido una reducción en términos de la participación de la población económica activa, en términos de búsqueda de empleo. Esto es, muchas personas encontraron que efectivamente o cambiaron de giro o simple y sencillamente se jubilaron prematuramente o simple y sencillamente escogen, debido a que en muchas economías hay un mercado laboral relativamente apretado, escogen, si no tienen las condiciones que ahora ellos desean de, por ejemplo, trabajar desde el hogar, escogen tratar de migrar a otra actividad. Recordemos aquí que en términos generales, yo creo que lo que podría decirse aquí es hubo como un rebalanceo en términos del poder de negociación a nivel global, salarial, en favor en el caso de muchos trabajadores. Obviamente están los últimos dos choques que también se comentaron anteriormente, la guerra de Ucrania, que ha traído una elevación importante de los precios de la energía y de ciertos granos y algunos otros bienes como fertilizantes, algunos metales, etcétera, y nuevos brotes de COVID, como lo estaban comentando algunos de los gobernadores en la sesión anterior. Estos han sido choques más de alta frecuencia, pero sí quiero comentar que también está habiendo choques a la inflación de más baja frecuencia. Algunos de estos choques, los voy a mencionar 4 de ellos que son importantes, pueden tener un impacto fuerte sobre la inflación, ya sea al alza o a la baja. En cuanto al alza, están cambios que se vienen haciendo en los esquemas productivos. Pasar de estas cadenas productivas, en donde obviamente si hay una pandemia a nivel global, pues hubo fuertes disrupciones, y en donde efectivamente al tratar de adaptarse a estas nuevas condiciones, están cambiando quizá de pasar a estrategias como de just in time, como se dice, a just in case, esto es por si las dudas, y de offshoring, que esto es de la maquila, a nearshoring, esto es maquila, pero en lugares geográficamente mucho más cercanos a las economías, digamos, avanzadas que operan con la maquila de economías como las de nosotros o algunas economías como las de Latinoamérica. Está también, y de manera muy importante, el cambio climático y en general deterioro medioambiental tal como la pérdida de biodiversidad. Y efectivamente las respuestas de política económica a nivel global que debe de haber o que pudiera haber o que ya está inclusive habiendo para tratar de controlar dicha situación o tratar de reducir el impacto, los efectos adversos de dicho deterioro. Está, como bien se mencionó también en la primera sesión por parte del presidente de la República de Bolivia, de la desglobalización. Esto es, hay como una bifurcación potencial en términos de la creación de bloques comerciales o económicos. Y finalmente hay una situación muy particular en algunas economías avanzadas, no tanto aunque también en este último reporte de la ONU sobre la situación demográfica a nivel global, también hay algunas emergentes grandes, en particular China, sobre las proyecciones de demografía que efectivamente van claramente hacia abajo y que pudiera traer en ese caso un comportamiento en el futuro menos dinámico de la demanda agregada. Si nosotros vemos estos choques de baja inflación, tanto el cambio en los esquemas productivos como el cambio climático y las respuestas de política como la desglobalización pueden tener claros impactos hacia el alza de la inflación, mientras que el caso demográfico, sobre todo en algunas economías avanzadas, pero también en algunas emergentes, puede traer un impacto a la baja. Los bancos centrales están viviendo con todo tipo de choques. Algunos son muy intensos, otros no tanto. Unos son de alta frecuencia, otros de baja frecuencia. Unos son muy abruptos,
otros perduran. Muy complicado el entorno, muy complicado en términos del manejo de los instrumentos que tienen los bancos centrales para tratar de controlar efectivamente dicho entorno complicado en términos de inflación. Si nosotros vemos las fuentes de muchos de estos choques, realmente los bancos centrales a nivel global tienen poco control sobre muchas de estas fuentes que están efectivamente dando lugar a estos choques que están dando lugar a la inflación elevada. Lo que tienen que cuidar de una manera importantísima en este contexto los bancos centrales es las expectativas de inflación. Esto es, que estos niveles elevados de inflación no persistan, no se arraiguen dentro de las economías y duren y conduzcan a una economía que están acostumbradas la mayor parte de ellas en las últimas décadas, yo diría 1 década a 2 décadas en el caso de las emergentes, 3 a 4 en el caso de las avanzadas, de trabajar, digamos, o de operar en un entorno claramente de inflación muy moderada. Pero lo importante aquí también es que en términos del crecimiento, muchos de los choques que acabo de mencionar que impactan la inflación también afectan el crecimiento potencial de las economías. Pensemos en el caso de la reorientación del consumo, o más bien en el caso efectivamente de algunos choques como los que estaba comentando de los cambios en los esquemas productivos, en el caso del estancamiento secular o del crecimiento adverso de la demografía en varias economías avanzadas, del cambio climático, de la desglobalización. Muchos de estos choques efectivamente también pueden afectar y están afectando y van a afectar el crecimiento potencial. Aquí es difícil pensar en esta situación como una situación en donde los bancos centrales tienen que estar decidiendo sobre una disyuntiva o sobre que haya un trade-off, por decirlo de alguna forma, entre inflación y crecimiento en el mediano y en el corto plazo. Porque algunos de estos choques, básicamente lo que están conduciendo es la naturaleza misma del choque, es a niveles altos de inflación casi todos, y aparte a una situación de crecimiento potencial menor. ¿Cómo vemos el crecimiento en términos de la eficiencia productiva si debido a la pandemia y debido a, digamos, un fenómeno como la desglobalización, se va a perder de manera importante eficiencia en dichas cadenas? No pensemos más lejos que, por ejemplo, todo este bloque asiático, que en gran parte, como nació primeramente Japón, después Corea y finalmente China, en donde efectivamente al comienzo de su desarrollo manufacturero comienzan siendo parte de una operación de maquila y en donde gradualmente van subiendo en las cadenas de valor, sobre todo operando como parte de cadenas con otras economías de la región, formando un bloque realmente muy poderoso, ¿no? Pero ese bloque integrado en términos del comercio con otras economías, no de la producción, sino del comercio. Obviamente vemos que durante muchos años, después del año 2001 y la integración de China en la economía mundial, por ejemplo, la inflación de las mercancías se redujo de manera significativa por casi 1 década y media. Entonces vemos que si la operación productiva pasa a ser menos eficiente, como resultado nuevamente de desglobalización o de la necesidad de cambiar los esquemas de, por ejemplo, offshoring a nearshoring, etcétera, vemos que posiblemente eso se va a ver en menor productividad y por lo tanto en mayores precios de los bienes. Entonces para los bancos centrales y para las autoridades económicas en general de los países es un entorno complicado. Pero obviamente la urgencia principal para los bancos centrales, debido a los niveles que han llegado a alcanzar la inflación, es efectivamente en estos incrementos, en la tasa de incremento de los precios, que se ha vuelto muy generalizada en prácticamente todas las economías, tanto avanzadas como emergentes. Y aquí viene la gran pregunta. Y la gran pregunta es, muchos en Latinoamérica conocemos muy bien, ¿qué tan persistente puede tornarse estos niveles de inflaciones elevados? Se ha generalizado en las economías una mentalidad de un cambio en paradigma, esto es, donde han venido enfrentando durante las últimas 1, 2, 3 décadas condiciones de inflación baja y estable a uno de inflación elevada.
Hay cambios en el mecanismo de generación de expectativas de inflación. Yo ahorita voy a comentar un poco al respecto. Hay evidencia de espirales, digamos, precios, salarios, precios. Esto todo es muy importante porque finalmente lo que tienen que hacer los bancos centrales es tratar de controlar o tratar que las expectativas de inflación no se desangren. Y para ello tiene diversos instrumentos que efectivamente tiene que utilizar. Como lo comentaba hace un momento, muy difícil controlar muchas de las fuentes de donde se están generando estos choques, que están conduciendo a una inflación elevada en prácticamente toda la economía global. Pero donde tienen que actuar, en ese caso, los bancos centrales en que no vaya a haber una contaminación de expectativas. Les recuerdo brevemente sobre lo que muchos de nosotros hemos vivido hace algunas décadas. La economía que está con un nivel, digamos, con un equilibrio inflacionario elevado, opera de una manera muy distinta que una economía que tiene un equilibrio inflacionario bajo y estable. En una economía, digamos, con un nivel de inflación elevado, los incrementos en precios son generalizados. Las expectativas de inflación se adaptan muy rápidamente a cualquier tipo de sorpresa al alza. Son muy reacias a que haya credibilidad en cualquier tipo de anuncios, tanto de las autoridades económicas, de los bancos centrales. Hay mecanismos formales e informales de indexación en las economías. Acá hace unos minutos el gobernador de Uruguay, del Banco Central de Uruguay, mencionaba sobre la indexación de los salarios, no nada más de los salarios. Como se comentaba hace un momento, hay mecanismos tanto formales, piénsense en la indexación salarial, como informales, piénsense en cómo determinan los precios los productores de muchos bienes y servicios en sus economías en un entorno de inflación elevada contra uno de una inflación baja. Todo el mundo quiere cubrirse, nadie quiere perder en términos de una inflación que sea elevada y generalizada. Eso a su vez hace que la persistencia y la dinámica de los precios sea muy inestable. Y la pregunta es, una de las expresiones más claras de esto es cómo empieza a haber espirales entre precios, salarios, etcétera, porque precisamente hay un esfuerzo importante en tratar de protegerse de este tipo de dinámica. Como les comentaba, es muy difícil salir de equilibrios inflacionarios elevados. Es muy complicado, las economías empiezan a perder eficiencia, empieza a haber obviamente mucha dificultad en términos de la determinación de contratos, esto es, de transacciones económicas hacia adelante, a futuro, de largo plazo, etcétera. La eficiencia de la economía se puede ver muy, muy afectada. Básicamente, nosotros pensamos en los 80s, por ejemplo, que en los 70s quizá en Chile, en los 80s México, Argentina, Brasil, todavía en los 90s algunos casos, en donde teníamos este problema de inflaciones altas e inestables. En algunos casos inclusive terminaron en hiperinflación, en otros la dificultad de programas de estabilización, si las condiciones de una inflación, de una dinámica inflacionaria inestable se arraigan en una economía, muy difícil o es muy costoso volverla a traer a un equilibrio inflacionario bajo. Entonces los bancos centrales realmente tienen las manos llenas en términos del tipo de choques y de retos que están enfrentando. En el caso de América Latina hay también un tema adicional, que es muchas empresas en muchos sectores, y estoy pensando en el caso de algunas economías, existe mucho poder de mercado en algunos sectores. Hay toda una discusión, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos sobre si el poder de mercado, el poder, digamos, de determinar precios, en el poder de precio se llama, en algunos sectores, y eso también produce mayor inflación, porque aquellos sectores donde se puede y no enfrentan mucha competencia, si ven que los incrementos en los precios son generalizados, van a querer incrementar el nivel de su precio por arriba del promedio para que efectivamente tengan un cambio de precio relativo a su favor e inclusive ganen dentro de esta carrera inflacionaria que puede llevarse a cabo. Yo creo que eso no es tanto el problema. El problema es que el Banco Central logra efectivamente controlar las expectativas de inflación y empiezan a determinarse los precios en la economía y los salarios, todo tipo de precios,
con inflaciones cada vez menores, una vez que el Banco Central ha, digamos, echado en mano sus instrumentos. Si hay mucho poder de mercado, la reducción de la inflación en esos sectores es mucho más lenta. Y eso hace que la persistencia de la inflación sea muy grande. Ese es el problema, y aquí estamos precisamente. La pregunta con la que empezaba yo era si hay condiciones en las economías o qué es lo que hay que estar observando para que efectivamente estas condiciones de elevada inflación no se arraiguen en las economías. Y digamos, un tema en contra de todo esto es efectivamente el poder de mercado que hay en algunas de nuestras economías, en algunos sectores. Bueno, ¿cuáles son los temas centrales, yo diría, en este caso que estoy platicando sobre las manos llenas que tienen los bancos centrales en materia de combate a la inflación? Primero está la calibración de la política monetaria. No es fácil tratar de controlar expectativas de inflación cuando los incrementos en los precios son de manera tan generalizada como efectivamente está sucediendo. Ya lo platiqué hace un momentito. Y en ese sentido, el Banco Central tiene que, y obviamente según las condiciones de sus propias economías, los bancos centrales tienen que reflexionar sobre cuáles son los instrumentos mejores para utilizar en términos de la efectividad de los diferentes canales de transmisión monetaria que hay. Efectivamente están las tasas de interés, están por otro lado, efectivamente, pues también el efecto, el canal de transmisión del balance, está el canal de transmisión del tipo de cambio, está el canal de transmisión de las expectativas de inflación, etc. Y aquí, pues cada banco central tiene que hacer una reflexión y efectivamente una calibración lo mejor posible, pero de manera oportuna para tratar de frenar este posible desanclaje de las expectativas de inflación. Son necesarias otras políticas, hay que tener, yo creo que mucho cuidado. Efectivamente, puede haber ciertas políticas en donde, por diferentes razones, por ejemplo, la política fiscal se decida también absorba parte del costo de esta mayor inflación. Yo creo que el tema aquí fundamental es que si lo va a hacer, tiene que ser de manera sostenible. Tiene que ser de manera sostenible porque, como podemos ver, y lo sabemos también muy bien en el caso de América Latina, cuando hay, digamos, un déficit de manera sostenible, excesiva, en las finanzas públicas, tarde o temprano eso termina en una situación en donde el sector público tiene que hacer uso del impuesto inflacionario para cerrar la brecha presupuestal. Y eso se llama dominancia fiscal y tiene que, obviamente, los bancos centrales tienen que tener una gran preocupación y una gran, digamos, estímulo, un gran estímulo para que efectivamente no vaya a suceder tal cosa. Por supuesto que en muchas ocasiones es importante poner políticas en donde, por ejemplo, sube el precio de algún energético, sube el precio de alguna materia, de algún bien básico de consumo en alguna población, en donde el sector público diga, yo creo que este es momento de utilizar parte de las finanzas públicas, parte de, digamos, de los recursos que tiene el Estado para aligerar o para tratar de atenuar sobre cierto segmento de la población el efecto de la inflación elevada. Lo único que estoy comentando es que tiene que ser sostenible y no puede conducir a un deterioro permanente de las finanzas públicas, porque como bien se vio en Latinoamérica en los 70s, 80s, efectivamente dicho problema por lo general conduce a una mayor inflación. Bueno, entonces y para terminar este primer punto, tenemos a los bancos centrales elevando tasas y efectivamente haciendo que las condiciones monetarias y financieras en la región vayan tornándose más astringentes. Esto puede efectivamente o debe de traer consigo aparejado una evaluación muy cuidadosa sobre la estabilidad financiera en las diferentes economías. Tenemos por lo menos 3 temas importantes. Uno, el impacto del menor crecimiento, mayores inflación y tasas de interés sobre el sistema financiero. Como muchos de los gobernadores lo comentaron, hemos visto una resiliencia muy grande debido sobre todo a cambios en la regulación a nivel global desde el año 2008 y 2009 sobre el sistema bancario hacia este tipo de choques. Es como todo lo que está sucediendo es como un gran ejercicio de prueba de estrés, ¿verdad? Como lo mencionaba el gobernador del Banco de España. Y efectivamente lo que hemos visto es de que el sistema financiero en general, pero el sector bancario en particular es mucho más resiliente
y que ahora lo que se tiene que vigilar con cuidado son, digamos, instituciones financieras no bancarias, donde la regulación quizá en muchas ocasiones es un poco más laxa. Está el tema de las finanzas públicas, el alza en las tasas de interés, obviamente va a afectar el costo financiero de la deuda pública y eso puede traer repercusiones nuevamente sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y tercero, como bien comentaba la gobernadora del Banco de Chile, este nivel de tasas se está dando cuando algunas de nuestras economías, y en el caso ciertamente de las economías avanzadas, de muchas economías avanzadas, se encuentran con niveles de endeudamiento público y privados muy elevados. Dos temas que quiero también traer, que también fueron mencionados y que hasta ahora ha operado bastante bien, digamos, la intermediación de estos choques en nuestros sistemas financieros en la mayor parte de las economías latinoamericanas, es la potencial volatilidad de los flujos de capital. Este es un tema del cual se conoce mucho, se ha estudiado mucho. La volatilidad en estos flujos ha aumentado de manera importante, pero hasta ahora básicamente la gran mayoría de las economías ha podido intermediar bien dichos choques con diferentes políticas. Y un tema muy importante, que está ligado con uno anterior. Si nosotros vemos la naturaleza de los choques, sobre todo de los últimos, en el caso de la guerra de Ucrania y en el caso de los brotes o nuevos brotes de confinamiento, han tenido fuertes del COVID, perdón, en países como China, han tenido fuertes repercusiones sobre los precios de los alimentos y de la energía. Y efectivamente todos sabemos en la región que eso puede traer un gran malestar social. Hay que, por ende, y como lo comentaba anteriormente, poder tener cierto tipo de políticas que estén muy enfocadas a cierta parte de la población para atenuar efectivamente el impacto ahí. Si nosotros, muchos países, digamos, obtienen los ponderadores de sus índices de precios al consumidor de las llamadas encuestas ingreso-gasto. Estas encuestas ingreso-gasto básicamente lo que hacen son grandes encuestas que los institutos de estadística, como muchos de ustedes bien saben, toman en unas muestras estadísticas muy grandes a gran parte de los hogares de las poblaciones y básicamente tratan de detectar sus patrones de ingresos y de gasto. Básicamente, lo que hacen muchos países para tratar de ver la naturaleza, obviamente, del estado financiero y el estado de bienestar en general de los diferentes deciles de ingreso de las economías es dividen esa información nuevamente por decil de ingreso. Y si vemos las canastas de consumo de los deciles de ingreso de menores ingresos, efectivamente la comida, los alimentos y la energía van a tener ponderadores mucho más altos que los deciles más altos de ingreso. Yo creo que claramente están justificadas políticas para tratar de atenuar el impacto del incremento en los choques a los alimentos y la energía, en algunos casos nuevamente, siempre y cuando esto pueda hacerse de manera sostenible y no vaya a conducir a un deterioro permanente de las finanzas públicas. Bueno, termino comentando sobre una posible disyuntiva que tienen actualmente los bancos centrales y creo que por eso lo tengo que mencionar. Debido al que actualmente es muy complicada la lectura sobre la inflación, debido a que está disparada en prácticamente todos los bienes y servicios que se incluyen en índices de precios al consumidor. Y ante un aumento generalizado en los precios, las expectativas de inflación se empiezan a formar de una manera un poco distinta que cuando la inflación es baja. Es difícil exactamente ver y también hay una gran incertidumbre en cuanto a cuánto va a durar la guerra en Ucrania, cuánto puede durar el confinamiento, por ejemplo, en China, en donde efectivamente la actividad económica también se ha parado para una parte importante de la población, como lo mencionaba la gobernadora del Banco Central de Chile. Es muy difícil prever cuánto van a durar estos choques. Y aparte es muy difícil leer también y obtener de encuestas o de instrumentos de mercado las expectativas de inflación. Entonces, los bancos centrales saben que tienen que actuar de manera oportuna, pero tampoco pueden darse el lujo de actuar de sobremanera de forma tal que vayan a frenar en exceso la demanda agregada. ¿Por qué? Porque efectivamente pues eso puede ser muy costoso para la población en general, para la actividad económica de la población en general. Es una gran disyuntiva. Nuevamente un punto importante para los bancos centrales, actualmente que como comentaba tienen las manos llenas. Déjenme hablar ahora el segundo punto, unos minutos sobre cómo
considero yo, deben ir administrando la digitalización los bancos centrales. Y para ello traigo el concepto, antes que nada, del dinero a colación. El dinero es un mecanismo de cooperación que sirve como sustituto de la totalidad de las transacciones económicas posibles. Nosotros sabemos que hay claros antecedentes históricos donde ha habido dinero público y privado. Piensen en el dinero público desde la prácticamente Edad Media, mucho antes de la Edad Media, ¿verdad? Roma misma tenía efectivamente monedas desde mucho antes, muchos miles de años antes de Roma también había monedas en circulación, etcétera. Piensen en la Edad Media, en el señoriaje, ¿verdad? En donde el señor feudal es el único que podía emitir la moneda. Contra dinero privado, muchos antecedentes históricos también, en donde efectivamente, pues al final del siglo, sobre todo XIX, principios del XX, antes de la creación de muchos de los bancos centrales, los estados daban efectivamente atribuciones de poder a ciertos bancos privados de poder emitir una moneda. El problema es que muchos, antes de la creación de bancos centrales, prácticamente la historia está llena de casos de dinero público-privado que han terminado en fracaso. Y esto es la historia, la experiencia histórica muestra que la importancia que tienen los soportes institucionales del dinero, en particular que los bancos centrales, que son quienes tienen el monopolio de la emisión de la moneda en los países, sean autónomos, tengan una gobernanza muy, digamos, eficiente, tengan una gran rendición de cuentas y operen con muchísima transparencia. Solamente de esta forma, como lo hemos estado viendo, ustedes conocen muy bien, estoy hablando en el seno del Banco Central de Bolivia, que todos conocemos esto, qué es necesario, qué es lo que es necesario para que efectivamente el dinero pueda operar como unidad de medida, medio de intercambio y resguardo de valor. Y todo esto lo traigo a colación por el ascenso del cripto. Monedas como Bitcoin y otros, monedas digitales, monedas estables, digitales, etcétera. En donde la filosofía donde se empezaron a crear este tipo de, digamos, de activos, no son activos, este tipo de monedas digitales, es desde un punto de vista tanto de descentralización, que no hubiera un sector público como lo hubo, por ejemplo, históricamente los señores feudales. No se tiene uno que ir tan lejos en la historia. Nuestra experiencia, por ejemplo, en el siglo XX, inclusive en países como Alemania, está llena de historias en donde el soberano mismo, por diferentes razones, actuó de una forma tal que llevó a cabo hiperinflaciones. Entonces, tenemos la historia tanto con todo y bancos centrales, historias donde el soberano, estos bancos centrales no tienen o no habían tenido autonomía y se actuó de tal forma que efectivamente se redujeron a las economías a una situación de hiperinflación. También, como lo comentaba hace un momento, muchos casos del dinero privado, prácticamente todos, donde ha sido un fracaso. El único que puede estar emitiendo de una manera razonable el dinero que pueda tener estas tres propiedades que acabo de comentar es efectivamente un banco central que tenga todo el respaldo del Estado para que actúe de forma autónoma, pero a su vez esa autonomía no puede ser que sea cerrado, que sea oscura su operación, sino tiene que tener una gobernanza muy eficiente, una gran rendición de cuentas y una enorme transparencia. Bueno, esta descentralización, que es la filosofía bajo la cual se creó el Bitcoin, era no confiar de alguna forma y tiene como un espíritu muy libertariano, tipo economías avanzadas de Estados Unidos, esta filosofía, ¿verdad? Donde ni el sector público ni el sector privado por sí solitos, nadie sea únicamente el que pueda emitir y pueda, por lo tanto, afectar el valor del dinero, su unidad de medida y su función como medio de intercambio. Y como todos sabemos un poco cómo, o bueno, si no, para eso estoy un poco trayendo este tema a colación, básicamente la manera de operar el Bitcoin para que valgan las operaciones dentro del Bitcoin trae graves problemas en términos económicos. Trae graves problemas económicos que no tiene un banco central, como lo voy a comentar en un momento. Y básicamente estos problemas son de escalabilidad, en términos de qué tan grande, recuérdense, la oferta monetaria debe de tener flexibilidad en términos del tamaño, dependiendo de cuál es la situación por la que están atravesando los diferentes países. Vemos, por ejemplo, el acomodamiento monetario en los países avanzados desde 2008 hasta el año pasado,
pues no tiene precedente, pero previamente habían conducido su política monetaria de una manera, piensen en el Banco Central de Alemania o en la Reserva Federal, de una manera muy astringente, ¿no? La provisión poco elástica también de esa medida, si nosotros pensamos en el dinero digital, su provisión también tiene que ser muy flexible. Está reaccionando ante choques que afectan a la economía, debe de ser cuestión así de operación monetaria muy rápida en muchos casos, ¿no? Las operaciones monetarias obviamente tienen muchas facetas. Y también que básicamente déjenme describir rápidamente el proceso de validación. El proceso de validación es, como muchos de ustedes conocen de una moneda como el Bitcoin, se lleva a cabo una operación con esa moneda y básicamente el registro de esa operación se va a varios instituciones o varias personas que básicamente llevan a cabo el registro, por eso se llama de registro distribuido. Y básicamente para validar esa operación, básicamente estos mineros, como se les llama, estas instituciones, estas empresas, estas personas, estos fondos, básicamente lo que hacen es, a través de algoritmos, generar números matemáticamente muy, muy raros. Y una vez que generan estos números muy raros, que lleva bastante tiempo y que son muy, muy complicados, si hay un consenso en que la mayoría, con ciertas reglas de estos validadores, validan la operación se valida y efectivamente se lleva a cabo la transacción con esa moneda digital. Como ustedes saben, hay varios problemas en esto. Puede haber situaciones donde efectivamente, y debido a que esta generación de números raros a través de algoritmos es muy complicada y puede llevar mucho tiempo, en donde efectivamente haya grandes problemas para darle la escalabilidad apropiada a la moneda digital o que su provisión sea poco elástica. Y también puede llevar a equilibrios múltiples, en donde un subconjunto de estos validadores lo que diga es: yo no me conviene ahora validar esta operación, la voy a validar de esta otra forma, y en donde efectivamente haya un grupo queriéndola validar la operación de una forma, otro grupo queriéndola validar de otras, y empieza a haber una situación fuerte de fragmentación, en donde se empiecen a crear otras monedas digitales porque un subconjunto de los validadores no estuvo de acuerdo. Es un problema grave económico realmente los costos, que pueden traer muchos costos de este problema de descentralización o inclusive este término de democratización. Suena muy bien, es genial, yo diría, lo que nada más en blanco y negro se ve de las personas, o que realmente no se sabe bien, ¿verdad? Quién creó el Bitcoin y otras monedas digitales, pero sobre todo el Bitcoin. Pero sí vemos que está lleno de problemas microeconómicos y sobre todo conduciendo a una situación en donde no hay digamos, lo que se llama en inglés un backstop para esto. Vean el caso de otras monedas como las monedas estables. Ustedes saben, muchos de ustedes seguramente se han enterado de dos de ellas que acaban básicamente de implotar: Terra y una moneda que es prima de Terra que se llama Luna, en donde básicamente estas tratan de evitar estos virajes tan fuertes en el valor de monedas digitales como el Bitcoin, tratando de tener un colateral y el valor de la moneda anclarlo al valor del colateral. Desafortunadamente, en este caso también vemos que no sirve para dar un anclaje nominal a la operación, digamos, con estos tipos de monedas. Lo acabamos de ver con la implosión de monedas como Terra y Luna. Y básicamente lo que tenemos es lo que yo creo que está siendo evidente de alguna forma en todos estos comentarios, en todo este universo cripto, que es el único anclaje nominal apropiado para todo esto es un banco central. Un banco central no va a tener estos problemas microeconómicos de Bitcoin y de otras monedas digitales, tampoco va a traer estos problemas de las monedas estables. Es un backstop, es el único emisor de esa moneda, y si tiene un banco central diseñado de una manera apropiada, pues efectivamente va a poder ser un backstop, un anclaje nominal apropiado. Entonces, vemos entonces que el resultado en muchas ocasiones del universo cripto ha sido que realmente no han funcionado como ancla nominal, ha habido una gran fragmentación, ¿verdad? Y que efectivamente hay temas importantes, no nada más en términos de el diseño de las instituciones
como un banco central que puedan ser un buen anclaje nominal, como no lo pueden ser estas monedas como Bitcoin o monedas estables. Y básicamente, no me voy a meter mucho ahorita, tiene que ver con la naturaleza misma del dinero, en donde hay grandes efectos de red inherentes en los pagos y donde hay también, desafortunadamente, un enorme potencial de utilizar la información por parte de algunos de estos emisores, digamos, sobre todo de aquellas empresas que se llaman, en algunos casos, bueno, de algunas Big Tech, ¿verdad? En donde el volumen de transacciones que tienen generan un volumen de información que realmente es de propiedad privada, pero que ellos pueden, como la están recabando al llevar a cabo las transacciones o las operaciones en su empresa, en la venta de sus servicios, las pueden colocar en silos que son, digamos, lugares donde se guarda esa información para uso exclusivo, efectivamente, de esas empresas que recaban esa información y que puede ser utilizada para consolidar poder de mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado, básicamente con esto. Pero entonces la gran pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué toda esta gran plática? ¿Por qué toda esta gran, no la mía, sino por qué todo este debate sobre la digitalización de la economía? Es que también la tecnología tiene grandes ventajas o grandes áreas de oportunidad en términos de mejorar los sistemas de pagos, de mejorar las transacciones en la economía y por lo tanto los arreglos económicos. Y voy a mencionar dos. Básicamente, uno es lo que se llama composability, que es que varias aplicaciones descentralizadas puedan integrarse y recombinarse y formar una estructura todavía mayor y en donde parte de estas aplicaciones puedan servir como insumo para otras y otras como producto para el resto. Es una parte muy importante, aparte que tienen digamos, un concepto importante que se llama de ejecución inmediata. Y esto puede llevar a cabo a que las transacciones en una economía se liquiden de manera instantánea, transformando en general los pagos en la economía y los arreglos económicos de la economía. Entonces, hay muchos problemas, pero muchas áreas de oportunidad. Yo creo que en este sentido es donde sale un resultado de combinar lo que es el anclaje de un banco central con tareas bien definidas para el sector privado, de una manera muy cuidadosa para que no vaya a haber problemas de competencia, integridad, privacidad, y en donde efectivamente estos arreglos entre el sector público y privado, donde las operaciones al fin y al cabo en el dinero digital tienen que liquidarse y verse reflejadas en el balance del Banco Central, para que no haya problemas como los que ha tenido Bitcoin u otras monedas, ¿verdad? Pero que se pueda aprovechar, por otro lado, las grandes oportunidades que la tecnología puede ofrecer para los sistemas de pagos y en general para la eficiencia de las transacciones en una economía. Voy a hablar finalmente muy rápido en estos últimos minutos sobre el tercer tema, que es el deterioro del medio ambiente y los riesgos al sistema financiero. Muy rápidamente, yo no soy un experto geólogo ni mucho menos, pero dejen que les comente que la biosfera, para hablar en términos un poco más generales, es la capa de la Tierra que contiene la vida. Podemos pensar desde muchos kilómetros abajo del suelo, digamos del piso, en donde pueden vivir microbios, hasta la parte más alta digamos, de nuestra atmósfera, quizá 40,000, 45,000 pies, donde todavía puede haber, no, es menos, creo que son como 30,000, 25,000, donde todavía vuelan, por ejemplo, diversas aves. Bueno, toda esa capa se llama la biosfera. Y básicamente lo que se ha estado viendo es que son por lo menos 5 los sistemas de la biosfera cuya interacción ha generado las condiciones para que la humanidad, o ha sustentado las condiciones para que la humanidad viva como lo ha vivido en los últimos 10,000 años. De una manera relativamente estable y con un enorme progreso, digamos, que le ha permitido elevar su bienestar. Estos son el clima, la biodiversidad, la configuración del terreno, el ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes. Ustedes han oído mucho, inclusive Pablo Hernández de Cos habló hace un momento del clima. Les voy a comentar, y con esto termino, sobre el tema de biodiversidad. La biodiversidad es un tema en donde el deterioro en ella es todavía casi, podría decirse, más dramático que en el caso del clima.
Y ahorita les voy a tratar de decir muy rápidamente por qué y cómo puede afectar esto el sistema financiero. Y por lo tanto, la estabilidad financiera y la necesidad de que los bancos centrales estén monitoreando dicha situación de una manera muy, muy cuidadosa. Básicamente, desde 1970 se estima que la pérdida de biodiversidad ha sido de alrededor del 70%. Ahora, el principal canal que conecta, ¿por qué es importante esto? El principal canal que conecta la biodiversidad con el sistema económico es a través de lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Ejemplos de servicios ecosistémicos son la fertilidad de los suelos, la limpieza del agua, el reciclaje, digamos, del agua para limpiarla, la polinización de las plantas, las cosechas, etcétera. Los ecoservicios, como bien seguramente están pensando muchos de ustedes, sostienen una parte muy importante de la actividad productiva. Algunas estimaciones sugieren que alrededor del 55% del PIB global depende de servicios ecosistémicos. Ahora, la pérdida en términos de cantidad y calidad, bueno, la pérdida de biodiversidad puede verse reflejada en una pérdida de cantidad y calidad de estos servicios ecosistémicos. No podemos irnos muy lejos. Efectivamente, estar contaminando el suelo, estar contaminando efectivamente el aire, efectivamente la atmósfera, estar desechando aguas residuales en los ríos, en el mar, el plástico, presenta una enorme posibilidad de deterioro y ya está presentándose en términos de pérdida de biodiversidad. Ahora, esta pérdida de biodiversidad, como estaba yo comentando, conduce a esta menor calidad y cantidad de los servicios ecosistémicos. Pero como estos servicios ecosistémicos sustentan efectivamente la gran parte de la actividad productiva, pueden afectar al sistema financiero a través de dos tipos de riesgo. Uno de ellos lo estaba mencionando el gobernador Hernández de Cosas hace un momento. Los que se llaman riesgos físicos, que capturan el potencial que la pérdida de cantidad y calidad de la biodiversidad afecta la capacidad de diversas empresas en tener acceso al crédito y darle servicio a sus deudas. Y los que estaba mencionando el gobernador del Banco de España, los riesgos de transición, que reflejan riesgos de posibles cambios en las políticas públicas, preferencias o tecnologías, debido a la posible adopción de prácticas para evitar la pérdida de biodiversidad. Es muy importante entender que efectivamente, si queremos movernos a una situación de hacer sustentable y sostenible todavía para la vida humana y la vida humana como la conocemos, tiene que haber una atenuación del deterioro medioambiental. No nada más del cambio climático, sino en particular también de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, por su parte, trae en sí estos graves riesgos para el sistema financiero. No váyanse más lejos. Pensemos en términos de, por ejemplo, las grandes petroleras, obviamente ahorita por la situación de la guerra de Ucrania están en un boom, pero pensemos en una situación donde muchas de estas empresas, la sociedad empieza a darse cuenta que tiene que internalizar el uso del capital natural que llevan a cabo las petroleras para llevar a cabo el servicio o la venta de la energía sucia basada en fósiles, etcétera. Aquí, digamos, la producción de petróleo y la utilización de ese petróleo no incluyen cómo se evalúa en el mercado el daño en términos potencial al extraer con ciertas prácticas, ¿verdad? O el mismo daño que el utilizar y quemar dichos combustibles pueden traer al medio ambiente. Por lo tanto, en la medida que se pueda ir internalizando ese daño en el precio de esos bienes, efectivamente va a afectar el precio de las acciones, en general el precio o el valor de estas empresas. Bueno, y esas empresas a su vez, si ven afectada su valuación, van a tener un acceso al crédito mucho más estrecho y van a tener un acceso, digamos, poderle dar servicio a su deuda mucho menor, van a poderse endeudar mucho menos. Ahora piensen en los bancos que tienen en sus fondos o los clientes que tienen en los bancos como clientes que tienen tenencia de muchas de estas, por ejemplo, acciones y que a lo mejor ciertos bancos concentran mucho sus préstamos en sectores que tienen una afectación muy grande medioambiental. Pues efectivamente, si ese banco que concentra gran parte de su portafolio, digamos, en acciones
tipo de empresas, pues puede ser un problema en términos de la viabilidad a largo plazo de ese banco. Y por lo tanto, si es un banco, por ejemplo, muy grande, de los que se llaman too big to fail, puede representar un riesgo sistémico, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es que efectivamente, en la medida que la sociedad va cambiando tecnologías, va cambiando preferencias y va reaccionando en términos de políticas públicas para tratar de detener y controlar el deterioro medioambiental, ya sea que provenga del cambio climático, que provenga de la pérdida de biodiversidad o que provenga de ambas, va a haber cambios importantes en las valuaciones, efectivamente, de las empresas a través de diferentes canales, ¿verdad? Y eso puede traer también un impacto importante en, efectivamente, pues los intermediarios financieros de esas empresas en la economía en general, que son los bancos o el resto del sistema financiero. Y en algunos casos pueden verse afectados ciertas instituciones que tengan el potencial de ser muy grandes y poder afectar sistémicamente la operación de la economía en general. Y de ahí la conexión que los bancos centrales tienen que estar muy pendientes de los riesgos a la estabilidad financiera que puedan proveer precisamente o prevenir de diferentes canales de este deterioro medioambiental. Entonces, en suma, ya para terminar, dije 3 temas que pues, los bancos centrales tienen grandes retos y las manos llenas. Primero, el tema en por sí solo de controlar a la inflación, pero sobre todo yo lo vería más como evitar que se arraiguen las condiciones de inflación elevada en las economías. 2, el tema sobre cómo administrar, debido a diferentes temas más de índole microeconómico que macroeconómico, el rol del Banco Central, que yo creo que es central en administrar la digitalización del sistema financiero. Y 3, tener pero un cuidadoso monitoreo, un cuidadoso, efectivamente, vigilancia sobre el sistema financiero en términos de la inestabilidad que puede causar o que puede llegar a propiciar tanto, por un lado, efectivamente, que continúe este deterioro del medio ambiente, pero por el otro, que se lleguen a tomar medidas de tal forma que cambien las tecnologías y las preferencias de la población, que trae riesgos de transición en lo que la economía camina a preferencias y efectivamente, bueno, a tecnologías que puede haber sustentabilidad y que no lesionen, que no afecten, que no dañen el medio ambiente. Y con esto terminaría. Muchísimas gracias y ahora tengo entendido que habrá algunas preguntas. Adelante. Vamos a dar un fuerte aplauso a Manuel Ramos Francia. Él es director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. A ver, por el tema del tiempo, nos han llegado varias preguntas de las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Ahí tenemos una y vamos a darle 2 minutos, por favor, a Manuel para responder. Dice, ¿cómo considera que la política monetaria deba ser acompañada para proteger a segmentos más vulnerables, considerando un entorno generalizado de incremento de las tasas, de políticas y expectativas de una recesión mundial? Manuel, por favor, 2 minutos. Yo creo que aquí la protección es directamente a segmentos de la población, como lo comentaba, que se ven mayormente afectados por el alza en precios en bienes que son básicos de consumo. Y estoy pensando nuevamente en los deciles más bajos de ingreso, que se pueden ver afectados, por ejemplo, por el precio de los alimentos o el precio de los energéticos. Y aquí tengo en mente 2 políticas. Una política en general de subsidio, por ejemplo, a ciertas, pero dirigidos los subsidios, focalizados, sí se puede, digamos, al precio de bienes, pero por ejemplo el precio de los energéticos, y nuevamente esto con mucho cuidado, porque esto va justamente al revés o en dirección contraria a lo que comentaba sobre la utilización de energías sucias, ¿no? Pero en este momento, en el inmediato plazo, sí hay una afectación grave y si hay el espacio en las finanzas públicas, utilizar ese tipo de acciones para proteger los deciles más bajos de ingreso. Y estoy pensando en otra que es, pensando en algunas economías en particular de América Latina, es en que efectivamente si vemos algunas economías, estoy pensando por ejemplo en la economía de México, hay
poder de mercado, poder monopólico en muchos sectores donde se producen bienes muy básicos de consumo. Por ejemplo, estoy pensando en pan, tortilla, estoy pensando en algunos bienes agrícolas, etcétera. Y en donde la autoridad efectivamente debería de estar ejercitando las facultades que en los países tienen para tratar un poquito de atacar las prácticas monopólicas. Recordemos muy bien, y como estoy hablando con muchos de ustedes que entienden muy bien esto, que tienen que ver con la banca central, el poder adquisitivo no nada más se mide en términos nominales lo que es el salario, sino el poder adquisitivo es el salario, qué tantos bienes puedo comprar. Y si yo contengo lo que no venga de un choque global, ahí es muy difícil que se pueda hacer mucho al respecto, más que estas acciones de política fiscal. Pero lo que yo pueda contener de subir el precio del pan o el precio de otros bienes básicos, conteniendo el poder monopólico de ciertas empresas, creo que eso también, bueno, debería de estar casi a nivel constitucional. A nivel constitucional, la autonomía de una autoridad de competencia en los diferentes países. Yo puedo pensar en esos dos tipos de políticas que creo que pueden ser muy convenientes en estos momentos. Y con eso terminaría esa pregunta. Muchísimas gracias, Manuel. Un fuerte aplauso nuevamente para nuestro expositor internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Y espero que la próxima pueda ser en Bolivia. Saludos cordiales desde Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Me despido. Gracias.